Bueno, bienvenidos a este vídeo en el que vais a ver el desarrollo que hemos realizado en Minovo para la integración con las máquinas de montaje de PCBs. Vamos a ver primero, antes de ver cómo funciona la aplicación, vamos a ver un poco el esquema para que os situéis. En esta segunda diapositiva veis cómo está montado el ecosistema. En principio, vuestras máquinas, nos da igual que tengáis una, que dos, que tres, que cientos de diferentes modelos, nos da igual. Incluso no tienen por qué ser de cierto fabricante, siempre que generen ficheros ya nos vale. Funcionan así. Cada vez que montan una placa, van dejando un fichero. Generalmente es en una ubicación local, generalmente es un PC con Windows, en el que ellas van dejando esos ficheros CSV de los componentes que han montado en tal placa. Bien, pues ese es el paso uno, que lo realizan las máquinas ahora de manera automática. El paso 2 ya entraría nuestro software. Tenemos un software que estaría instalado en ese PC con Windows que se encarga de cada vez que hay un fichero, subirlo a nuestro analizador, a nuestro otro software que está en la nube y quitarlo de la carpeta y moverlo a otra carpeta. Es cierto que una vez que nosotros ya tenemos los ficheros arriba en la nube, en el analizador, en el software que se dedica a analizar, podéis borrarlos tranquilamente porque no sirven para nada. Es decir, no hacemos consultas en real contra esa máquina porque no tiene sentido. O sea, contra ese PC con Windows, contra esos ficheros, consulta a tiempo real no tiene sentido, iría muy lento. Nosotros cogemos los ficheros, los transformamos, los subimos y los metemos en nuestro propio software ya comprimido y optimizado para una buena visualización. Y el tercer paso simplemente es que os conectáis a nuestro software a través de un navegador, es web. Es cierto que puede estar en vuestros servidores internos o puede estar en los nuestros, en la nube. Siempre recomendamos que estén los nuestros en la nube porque así es más fácil que actualicemos las versiones. Si encontráis cualquier cosilla, entrar a nosotros a verlo y consultarlo, pues es mucho mejor. Y la cuota no es muy alta, es una cuota mensual bastante económica. Y además os permite consultarlo tanto desde dentro de vuestra empresa como desde fuera, si queréis. Pero no, obviamente, si queréis instalarlo en un servidor interno, os daríamos las características y podéis instalar nuestro software en la nube, dentro de vuestra empresa. Para acceder a ese software se va a acceder con un navegador, tipo Chrome, tipo Firefox, tipo Edge, Safari, el que queráis. Se puede acceder desde un teléfono móvil también, desde una tablet, desde cualquier sitio. eh, y poquito más, o sea, esté en local o esté en la nube, vais a hacer a través de un navegador. La aplicación es totalmente responsive, se va a adecuar a vuestro dispositivo, sea tablet, sea un smartphone, con lo cual, pues a la hora de visualizar es muy, muy, muy cómodo. Y no tiene nada más. Este es un poco el esquema y ahora vamos a ver el desarrollo para que lo veáis aquí, que es muy sencillo. Bien, entonces vais a entrar a una URL. Esta es un entorno de demos. Vais a entrar a una URL. Aquí estará vuestro nombre de empresa .binovo.rp y os va a pedir un usuario y una contraseña. Entonces, usuario, contraseña. Quiero decir que no ponemos límite al número de usuarios. Directamente podéis entrar 2, 3, 4, 5 personas. No hay licencias por usuario, entonces no hay ningún problema. Y incluso podríais llegar un momento, no en esta primera versión, pero en una versión Pro que hay adicional, podéis incluso dar permisos a vuestros clientes para entrar a consultarlo, ¿vale? Pero eso es la versión Pro. Esta es la versión normal, que ya os da mucha información a vosotros internamente. Vale, entonces vamos a entrar. Vale, entonces cuando entramos vamos a pulsar en el botoncito aquí superior a la izquierda donde tenemos hojas de cálculo, PCB, tableros, aplicaciones, ajustes. Yo como estoy como usuario administrador tengo acceso a un montón de funciones. Hay diferentes perfiles de usuario. Tenemos el perfil de normal en el que vosotros accederéis a hojas de cálculo, PCB y tableros, ¿ok? Porque estos son opciones de configuración. Realmente donde vais a entrar va a ser aquí a PCB
Entonces, aquí lo que tenemos es cada línea que veis aquí es un fichero que ha venido de X, de la máquina, ¿no? De una máquina, ¿no? Entonces, aquí tenéis las columnas, modelo de máquina, serie de la máquina, nombre de placa, ID de placa, número de secuencia, fecha, hora. Y además aquí podéis indicar algunos otros campos que por defecto no están, ¿no? Incluso podéis ocultar algunos. Simplemente no, es para no tener aquí toda la información, ¿no? Eh, si entramos en uno de ellos, pues podéis ver el detalle, que sería un poco lo que viene en el fichero, ¿no? El modelo de la máquina, el nombre de la máquina, el número de serie, la placa, la fecha, y aquí veis la mesa de montaje, el nombre de la pieza, el ID de la pieza, de la bobina, y lo mismo, aquí tenéis más campos que podéis añadir, el nombre de la seda, el nombre de la librería, el ID de lote de piezas, el alimentador, el número de cabecera, el número de bloque, eh, vale, como ves podéis ir añadiendo lo que queráis, ¿no? Para ver la información. Pulsando aquí arriba podéis pasar a la siguiente, veis cómo se va moviendo, vais pasando a la siguiente placa, la siguiente, a 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 la siguiente, y pulsando en la parte de aquí volvéis al listado de placas, ¿no? Si queréis buscar pues algún número de placa o lo que sea o qué pasó en tal fecha o en tal hora, pues tenéis aquí para buscar, ¿no? Pues por ejemplo, si yo pongo, imaginamos que tenemos varias máquinas y yo quiero buscar aquellas piezas de la máquina ISM20R, pues pongo aquí y aquí tengo para buscar por serial de máquina, por nombre de placa y por ID de placa, ¿no? Es una búsqueda rápida. Entonces voy a buscar por serial de máquina. 15498, ¿no? 1549668. O sea, Y. Entonces, como he buscado ni de placa, no me encuentra nada porque ni de placa no hay nada. Tendría que moverme 54968 a serial de máquina. Entonces, en este caso, ya me ha hecho un filtro de todas las que corresponden a este número de serie. Para que veáis que funciona, voy a poner un número de placa que no existe, es un número de serial que no existe. Como veis, no devuelve nada porque no existe, ¿no? Y, por ejemplo, si quiero buscar por ID de placa, pues voy a buscarla, por ejemplo, 161009, ¿no? Entonces buscamos y me dice, mira, estas son todas las placas que contienen 161109. Entonces, veis que tengo estas 5 placas y obviamente puedo entrar dentro de cada una de ellas para ver lo que hay. Aquí puedo quitar bloques, ¿vale? Lo que yo quiera. ¿Y ahora qué puedo hacer una vez que tengo estas placas? Pues imaginaros que necesito el informe impreso de estas máquinas, de estas placas. Bueno, pues las selecciono así. Puedo seleccionar todas o solamente voy a decir, bueno, pues solamente me interesa esta y esta, ¿ok? Y le doy aquí a imprimir y esto me va a sacar el informe de placas. Genera un PDF y aquí veis el informe de placas. Aquí va a venir vuestro logotipo de empresa con vuestra dirección y aquí tenéis el ID de placa, la fecha, el modelo, los componentes que se han montado, la mesa, ¿ok? Y este informe pues directamente lo podéis remitir a la empresa que os está pidiendo, ¿no? Este informe. Este es un informe estándar que tenemos, luego siempre podemos personalizarlo para vosotros, ¿no? Para el informe que queráis sacar. Si borro este filtro, pues lo borro así simplemente y ya está. ¿Puedo buscar por algún otro campo? Sí, por ejemplo, imaginando que quiero buscar por número secuencial de la placa, aquellos que contengan dos. Como veis, aquí no tengo el número secuencial de placa, pero me puedo venir aquí, agregar filtro y aquí sí que tengo el campo. Entonces, quiero que aquellos que número secuencial de placa contiene o no contiene, o es igual o no es igual, voy a ponerle contiene un 2. Le doy a aplicar
y entonces me enseña todas las placas que tienen número secuencial 1, 2. Quiero decir que vais a poder buscar aquí en filtros por todos los campos, ¿ok?, que tenéis en pantalla. Como veis, es muy sencillo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer agrupaciones que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, quiero que me agrupes todos los datos por número de serial de máquina. Entonces, en este caso, solo tengo una máquina. Entonces, esta máquina, la i54968, tiene 49 registros. Si exploto aquí, estos son los 49 registros. ¿Ves qué sencillo, no? Entonces, también puedo agrupar, por ejemplo, por fecha. Vamos a poner por semana. Entonces, aquí tengo los ficheros de la semana 17 del 2024, que son 19, que son estos que vemos aquí. Y desplegando, pues tengo aquí los ficheros de la semana 30. También puedo hacer dobles agrupaciones, por ejemplo, por fecha y por serial de máquina. Entonces, en este caso me diría, en esta semana tienes 19, aquí si tienes más máquinas te aparecería y tienes todas estas máquinas y dentro de cada máquina verías sus ficheros. Entonces, como veis, el potencial de filtrado, de agrupación, de sacar información, pues es muy interesante. Y luego también es interesante que eh, si yo cada vez que entro aquí tengo que hacer este filtro, pues igual me acabo cansando, ¿no? Si este es el filtro que yo siempre voy a querer hacer, que es por semana y por máquina, puedo venir aquí y guardar esta búsqueda en favoritas, ¿no? Y le puedo llamar placas por semana y máquina, ¿no? Y le puedo poner usar por defecto de tal manera que cada vez que yo entre a esta pantalla, que mi usuario entra a esta pantalla, se presente así, compartirlo con todos los usuarios para que todos lo puedan usar o simplemente guardarlo sin más. Y entonces fijaros lo que sucede. Si yo me voy, por ejemplo, a placas otra vez y quiero aplicar ese filtro mío, vengo aquí a favoritos y me dice quiero aplicar el filtro de placas por semana. Entonces le doy y automáticamente me guarda esa selección que yo he preparado. ¿Que no me gusta este filtro? Como veis aquí tenéis el botón de borrar, ¿no? Entonces borras el filtro y ya está. Entonces, como veis, es muy sencillito y lo que presenta esta pantalla ya tiene bastante información. Esto sería la parte de placas y aquí iríamos a la parte de componentes. Componentes probablemente es la pantalla que yo entiendo más vais a usar, porque aquí es donde vais a ver realmente la trazabilidad de esta aplicación. Lo mismo que veíamos anteriormente, aquí yo puedo añadir el nombre de la seda, el número de pieza, el nombre de la librería, el modelo de la máquina, el nombre de la máquina, es decir, puedo ir añadiendo diferentes campos los que a mí me gusten. Una vez que yo los añado, cuando os salgáis y volváis a entrar, como lo relaciona con el usuario, te los va a guardar, no vais a tener que volver a hacerlo nunca más. Aquí, igual que hemos visto anteriormente, pues tengo filtros de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar por nombre de la seda. Voy a poner aquellos que tienen nombre de la seda R2. Como veis, aquí no aparece para buscar por el nombre de la seda. No pasa nada. Vengo aquí, vengo a filtros y seguro que aquí tengo el nombre de la seda. Aquí está, nombre de la seda, contiene R2. Le doy a aplicar y entonces me selecciona todas aquellas placas, componentes en los que el nombre de la seda haya sido R2. Ok. Ahora vamos con el tema de la trazabilidad. Por ejemplo, aquí tengo un ID de la pieza, que es este, voy a copiarlo, voy a quitar esto, aquí tengo un montón de ficheros y ahora quiero saber ese ID de pieza, ese lote, dónde se ha montado, en qué placa se ha montado. Entonces vengo aquí, pego ese número de serie, ¿vale? Entonces pego el nombre de la pieza y me dice, mira, esto se ha montado en esta placa, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, y este es el nombre de la seda, el nombre de la pieza. Y yo digo, ah, vale, pero ¿esto en qué máquina? Entonces vengo aquí y le digo, pues se ha montado en, bueno, el serial de la máquina. Se ha montado en esta máquina. ¿Y en qué fechas? Bueno, pues para verlo bien, vamos a agrupar por fecha por día, ¿no? Entonces, ese número de serie se ha montado en 2 días. Se ha montado el 22 de abril y el 22 de mayo. El 22 de abril concretamente se ha montado en esta máquina y ha ido en estas placas y en estos IDs de placas. Y el 22 de mayo se ha montado en esta máquina y ha ido en estos IDs de máquina.
Entonces, como veis, es muy, 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 muy sencillo trazar un componente donde ha ido. Y, por supuesto, eh, poquito más, ¿vale? O sea, no tiene más. Hemos hecho unos gráficos que son bastante interesantes. Hemos hecho aquí lo que se llamaría una tabla pivotante, una tabla dinámica, que la podéis configurar vosotros a vuestra manera y que es muy sencillita de usar. De hecho, fijaros, voy a borrar todo para que veáis, ¿no? Entonces, voy a decidir qué es lo que quiero ver. Bueno, pues vamos a poner número y luego os explico qué es esto. Bien, vamos a quitar esto, ¿vale? Y vamos a poner número y aquí vamos a imaginar que yo quiero saber por fecha, vamos a ver, por ejemplo, por semana, entonces él me posiciona aquí las semanas y por ejemplo, serial de máquina, ¿ok? Y luego queremos saber también por nombre de placa, ¿no? Entonces estamos viendo aquí en medidas es el número de placas que se han montado en esas semanas, ¿ok? Entonces esto, dándolo aquí, me lo puedo exportar a Excel sin ningún problema. Y poquito más, pues si en vez de por semana quiero verlo aquí por día, pues como veis me dice, dentro de la semana 17 se montó el 22 de abril y el 21. ¿Ok? Entonces, veis aquí los totales, ¿no? ¿Qué otras medidas tengo? Pues hemos indicado unas cuantas, pues el número de bloques que se han montado, suma de números de cabecera, sumas de números de pieza. Bueno, hemos hecho una tabla pivotante en principio orientativa que esta la iremos modificando en cada versión y la iremos alimentando con más datos, ¿vale? En principio es una inicial. Pero como esta aplicación lleva incluido un mantenimiento mensual, pues dentro de ese mantenimiento vais a ver cómo la aplicación va evolucionando y va incorporando nuevas características. ¿En base a qué se incorporan estas nuevas características? Pues en base a todos los que tenéis esta aplicación y vuestras sugerencias y lo que os interesa y lo que consideráis útil, pues directamente lo iremos enriqueciendo, ¿vale? Entonces, esto es un poquito lo básico que tenéis de la aplicación. Tiene más cosillas, como por ejemplo los tableros. El tableros, como veis, hemos hecho una especie de tablero que es muy fácil de entender y muy fácil de entender. Pues al final es el número de placas que se han hecho en el mes de abril, el número de placas que se han hecho en el mes de mayo, y aquí tenemos un poquito el nombre de la máquina, la placa, el número de secuencia. Aquí tenemos las placas que se han hecho por mes, ¿vale? Por mes y tabla. Estos tableros lo bueno que tienen es que los podéis personalizar vosotros, ¿vale? Vosotros podéis hacer vuestros propios tableros con los datos que consideréis interesantes. No tiene que haber uno, aquí puede haber un montón de tableros. Y también tenemos un cursito en el que podéis ver cómo funcionan los tableros y cómo se crean estos tableros. Pero en principio el objetivo de este vídeo es que veáis lo sencilla que es la aplicación, lo rápido que funciona y, y poquito más, ¿vale? Si estáis interesados, es Binovo. Al principio de este vídeo tenéis el contacto y obviamente todo no me ha dado tiempo a explicar, pero simplemente es que os hagáis una idea y si queréis una demo, pues simplemente nos la solicitáis o si tenéis cualquier duda, pues estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias.